Hola a todos. ¿Hace un poco de física? Hoy vamos a resolver un ejercicio de la EBAU de Madrid de campo magnético, concretamente de inducción electromagnética. En una región del espacio existe un campo magnético uniforme de valor 0,5 teslas, que penetra perpendicularmente al plano del papel. En dicha región se sitúa un alambre conductor con forma de U, que tiene una resistencia despreciable, cerrado por una varilla de longitud 20 centímetros y resistencia 2 ohmios, tal como se muestra en la figura. Calcula, apartado A, la velocidad en módulo dirección y sentido con la que debemos mover dicha varilla para que se genere una corriente de 1 amperio en sentido antihorario. La fuerza, apartado B, la fuerza que es necesario ejercer sobre la varilla para que su velocidad sea constante. Este ejercicio es un poco complicado, o por lo menos a mí me lo parece. Vamos a ir despacito para que lo entendáis bien. Primero me voy a marcar mi eje de coordenadas X y Z para poder colocar los vectores en la dirección y sentido adecuados. Me apunto los datos que me dan. Concretamente os dais cuenta que el campo magnético ya me lo he puesto como menos 0,5 I, ya que según la figura penetra hacia abajo del papel, por lo tanto va en el sentido eje X negativo. Vamos a contestar primero hacia dónde se debe mover la varilla. Esa corriente inducida que nos dan en el ejercicio ha sido generada por un campo magnético inducido. Para saber el sentido de ese campo magnético inducido, vamos a aplicar la regla de la mano derecha, de tal forma que colocamos los dedos del índice al meñique en la dirección de la corriente inducida. De esta manera, el pulgar señalará hacia dónde va dirigido el campo magnético inducido. En este caso, sale del papel hacia nosotros. Ese campo magnético inducido se opone a la variación del flujo magnético que lo ha generado, que como indica la figura, ese campo magnético atraviesa el papel hacia abajo, es el que nos dan en el enunciado. Por lo que si volvemos a aplicar otra vez la regla de la mano derecha, colocando el pulgar en el sentido que nos marca el campo magnético que genera todo, el campo magnético del enunciado, esa corriente que genera el campo magnético va en sentido horario. Por lo tanto, la varilla se deberá mover hacia la derecha para poder aumentar ese campo. A continuación, os voy a colocar una posible redacción de lo que os he explicado, porque algo de esto en la hoja del examen tendréis que explicar. Le dais a pausa para leerlo bien. Y mientras, continuamos con el ejercicio. Concretamente, vamos allá a pasar a la parte numérica de este ejercicio. Me piden la velocidad a la que se tiene que mover esa varilla. Me voy a volver a copiar los datos ya que he tenido que borrar todo lo que tenía. La fuerza electromotriz inducida sabemos que es la menos variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Para ello voy a calcular esa fuerza electromotriz inducida a través de la ley de Ohm, intensidad de corriente igual a voltaje partido de resistencia. Resulta que lo tenemos todo, la intensidad de corriente inducida, la resistencia, total que despejando esa fuerza electromotriz son 2 voltios. Flujo magnético, sabemos que es el producto escalar del campo magnético y de la superficie de esos dos vectores. Esos dos vectores, ese producto escalar lo podemos poner como el módulo de esos dos vectores por el coseno del ángulo que forman. Esos dos vectores son paralelos, por lo tanto el ángulo que forman es 0, coseno de 0 es 1.
La superficie es ese rectángulo que se me forma como consecuencia de mover la varilla. Y si es un rectángulo, su superficie es base por altura. ¿Quién va a ser esa base y quién va a ser esa altura? Pues la altura va a ser la longitud de la varilla y la base, lo que se desplaza la varilla en ese alambre en forma de U. Por lo tanto, lo vamos a poner como longitud por X, donde esa X es el espacio que recorre la varilla. Como en el apartado B me dicen que se tiene que mover con velocidad constante, ese espacio va a ser espacio igual a velocidad por tiempo. Y eso es lo que vamos a poner en vez de la X, velocidad por tiempo. Vamos a sustituir los valores que tenemos. Nos queda entonces que el flujo es igual a 0,1 por velocidad por tiempo. Ahora ya podemos derivar. Ahora ya podemos hacer la menos variación del flujo con respecto al tiempo del flujo magnético que acabamos de calcular, que lo tenemos en función del tiempo. Por lo tanto, esa derivada nos queda 0,1V, con el signo menos 0,1V. Como antes habíamos calculado la fuerza electromotriz inducida, que era 2 voltios, la sustituimos y despejamos la velocidad, que nos quedaría menos 20 metros por segundo. Pero esa no es la respuesta. Tenemos que recordar que antes hemos dicho en el apartado A que nuestra varilla se va a mover hacia la derecha. Por lo tanto, según el eje de coordenadas que hemos puesto, hacia la derecha en este caso es el eje Y positivo. Por lo tanto, la velocidad va a ser más 20J metros partido por segundo. Vamos al apartado B, que nos piden la fuerza que hay que ejercer para que esa varilla se mueva con velocidad constante. Aparte de esa fuerza, yo lo que tengo es un conductor rectilíneo dentro de un campo magnético. Por lo tanto, la suma de esas dos fuerzas, la fuerza que vamos a hacer y la magnética, tiene que ser 0. Por lo tanto, la fuerza que vamos a hacer va a ser menos la fuerza magnética. La fuerza magnética cambia de signo. Esa fuerza magnética es la fuerza magnética en un conductor rectilíneo. Por lo tanto, es intensidad de corriente por el producto vectorial de los vectores longitud y campo magnético. Para hacer ese producto vectorial, realizamos un determinante de 3×3. Primera fila IJK, los vectores unitarios. Segunda fila el vector longitud, cuyo módulo corresponde con la longitud de la varilla y cuya dirección y sentido corresponde con la de la intensidad de corriente inducida que pasa por esa varilla. En este caso, como va en sentido antihorario, al cruzar la varilla, va ascendiendo por la varilla, es decir, va en sentido eje Z positivo. Por lo tanto, lo pondremos como 0,2K. El vector campo magnético es el campo magnético que crea esa corriente inducida, o sea, el que nos dan en el enunciado. Por lo tanto, va en sentido X negativo, es decir, menos 0,5I. Resolvemos el determinante de 3×3 y nos da menos 0,1J. Con eso nos vamos a la expresión de la fuerza magnética, sustituimos los valores que tenemos y calculamos la fuerza magnética, menos 0,1J newtons. Como hemos dicho antes, la fuerza magnética tiene que ser de sentido contrario a la fuerza que vamos a hacer, para que la velocidad sea la velocidad sea constante y la suma de todas las fuerzas sea 0. Por lo tanto, esa fuerza va a ser de sentido contrario a la magnética, es decir, 0,1J newtons. Con esto queda terminado el ejercicio. Ya os he dicho que era un poco complicado. Espero que esta resolución del ejercicio os haya servido, os sirva. Si es así, le dais al like y compartís. Os voy a dejar en la descripción
del vídeo un enlace para que podáis ver y repasar la inducción electromagnética. Hasta luego.